Buenas noches, en esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 2, cómo se mueven los objetos de nuestra asignatura El universo y su movimiento. Nuestro objetivo es explicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso hablamos de que el cuerpo experimenta una aceleración. En el tema anterior habíamos trabajado con movimientos que no tenían aceleración o que su aceleración era cero. La definición. Se dice que una partícula describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o mRUA cuando su movimiento describe una línea recta y está sometido a una aceleración constante. Particularmente, una de las fórmulas populares es esta. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahorita apenas están viendo cálculo, seguramente más adelante van a ver algunos ejercicios de estos. Nosotros lo vamos a trabajar sin cálculo. Vamos a observar algunas características de este movimiento. La primera es que este movimiento siempre describe una línea recta. Es importante esto. Si fuera una línea curva o de pronto se desviara, significa que habría una fuerza extra que está modificando su trayectoria lineal. Característica 2. La aceleración siempre es constante. Es decir, es un valor fijo. Podría ser 3, 5, 7, pero es fijo. Particularmente la aceleración de la gravedad es 9.81 y es fija. Característica 3. La partícula cambia su velocidad de forma constante respecto del tiempo. Observen, cada segundo su velocidad aumenta, lo que indica aquí la aceleración. 2 metros sobre segundo al cuadrado. De 3 pasa a 5, de 5 pasa a 7 y de 7 pasa a 9. Es decir, la velocidad aumenta 2 metros sobre segundo en cada segundo. Característica 4. La aceleración 0 describiría el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, regresaríamos al caso anterior. Observación 1. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Y es semejante al desplazamiento, que es un vector, y la distancia es un escalar. Recuerden que en el caso de los vectores solo nos interesa la posición inicial y la final, y en el caso de los escalares hay que moverse a través del trayecto, y el trayecto puede ser diferente. Podríamos tener unos trayectos, no sé, 2, 3 trayectos diferentes, pero el desplazamiento sería único. Observación. Cuando utilizamos la palabra partícula se refiere a que toda la masa está concentrada en un punto. Por ejemplo, cuando analizamos el problema de esta persona en un plano inclinado, la dibujamos como un puntito. Consideramos que ahí está concentrada toda la masa y se le llama partícula. Estas son las fórmulas del mRUA. Estas tres fórmulas son las que nos describen los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Conclusión. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos permite analizar el movimiento de cuerpos acelerados como un cohete espacial, un cuerpo en caída libre, que también puede ser el lanzamiento vertical, o una mezcla como lo son los proyectiles lanzados en tiro parabólico, donde el movimiento horizontal es un mRU y el movimiento vertical es un mRUA. Como referencia, pues tenemos nuestro libro de física de base. Con esto concluimos y agradezco por su atención. Si tienen alguna duda, háganmela saber y la contestamos. Que tengan un excelente día.